Para las personas que me conozcáis, que me estéis siguiendo desde hace ya algún tiempo, sabéis de la importancia que le doy yo al correcto funcionamiento y al correcto uso de los términos Incoterms. Y es que en este mismo canal, en vídeos pasados, ya analizamos lo que son los Incoterms marítimos. Pero ahora es momento de entender cómo funcionan y qué costes se han de imputar a los Incoterms multimodales. Bienvenidos a ADN Logistics. Xword, FCA, ZIP, CPT, DAP, DPU, DDP, todos ellos son Incoterms multimodales que vamos a trabajar y vamos a analizar en este vídeo. Vamos a entender qué gastos son imputables a cada uno y así poder sacar un escandallo en base a la posición del exportador. En primer lugar, el primer Incoterm que ya hemos comentado en algún que otro vídeo es el Xword. El Xword que determina, siempre desde la perspectiva del vendedor, repito, que nosotros, como exportadores, tendremos la obligación de dejar nuestra mercancía correctamente acondicionada, preparada, flejada en nuestras instalaciones para que sea el comprador el que venga con sus propios medios y pueda cargar el palet, la partida, lo que corresponda. Ahora bien, nuestras obligaciones económicas se centran en asumir el coste de todo lo que es preparar la mercancía, también a nivel administrativo, como podemos ver en pantalla. ¿Qué gastos se deberán de imputar? Aquellos gastos relativos a licencias, documentación, certificaciones de origen que nuestro comprador pueda necesitar para realizar la operativa. Ahora, siempre que se usa el Xword se hace un buen uso de él. Ya os adelanto que no en la mayoría de los casos, y es que en el vídeo que podéis ver en pantalla, no uses Xword en comercio internacional, detallo con mucha más claridad por qué es un Incoterm que cuanto menos hay que plantearse si usar o no usar. Ahora, en el siguiente punto encontramos el Incoterm Free Carrier, FCA. Debo decir que de todos los gastos que vais a ir viendo, cada vez que vayamos pasando Incoterm, estos serán imputando, es decir, los gastos se van acumulando, son acumulativos conforme pasemos de un Incoterm a otro. Dentro del FCA encontramos dos variables del FCA. El FCA almacén del vendedor o el FCA otro almacén, otro punto intermediario, un puerto de origen, y es que son completamente diferentes, son dos Incoterms dentro de uno. En la primera variante, FCA almacén del vendedor, nosotros como exportadores, además de asumir todos los costes del Incoterm Xword, además añadimos lo que es la carga en fábrica, el precinto del contenedor, el despacho de exportación en nuestro país de origen de la mercancía y licencias y acreditaciones de seguridad que se vayan a necesitar para lo que es el proceso de exportación y cualquier otro tipo de trámite. Ahora bien, si utilizamos la modalidad de FCA en almacén intermediario, en almacén de punto acordado o en el puerto de origen, deberemos de imputar también lo que es el acarreo interno, que aparece en pantalla como transporte interior. Y es que nuestras obligaciones terminarán siempre, esos costes finalizarán cuando el camión respectivo con el contenedor cargado llegue al puerto de origen, a la terminal, a través de la cual el contenedor será cargado y saldrá a otro país. Ese es el punto del FCA. ¿Cuál sería el siguiente Incoterm? El CPT, de las siglas Carriage Paid To. Es un Incoterm que ya además incluye gastos dentro de lo que son las terminales marítimas portuarias. ¿Qué tipo de gastos? Algunos de ellos ya los comentamos en el vídeo de Incoterms marítimos. La tasa extensiva portuaria T3, el ISPS, que es una tasa de seguridad portuaria, las ocupaciones y demoras que se puedan generar en el puerto de origen en la terminal hasta la llegada, cargamento y salida del barco, tasas aeroportuarias en el caso de que se trate de transporte aéreo, la THC, Terminal Handling Charge, los honorarios del transitario, movimientos intraportuarios en el caso de que se necesite de cualquier tipo de inspección física. Es probable que tu carga, tu contenedor, deba de ir al punto de inspección fronteriza, también conocido como PIF, y que luego vuelva a pilas, con lo cual ese coste también se imputaría en este caso al escandallo del vendedor. El DOD, que son derechos de obtención de divisa, la carga, la estiba. Importante y fundamental el flete marítimo, lo que es el pago del transporte principal marítimo, aquí sí que nosotros como vendedores deberíamos de tenerlo en cuenta, la emisión de los respectivos documentos a la contratación de ese transporte marítimo, CMR, un BL, un CIM, Airbus Bill, depende del tipo de transporte que estemos contratando, el BAF, Bunker Adjustment Factor, recordemos, índice del crudo, lo que es el precio del combustible, y el CAF, Currency Adjustment Factor. Hablamos de tipo de moneda. Esto es el CPT. Ahora bien, ¿es la única modalidad en la que tenemos el pago del transporte principal? No.
Tenemos otra modalidad que es exactamente igual, los gastos son exactamente los mismos, que es el Cost and Insurance Paid To, también conocido como CIP. ¿Cuál es la principal diferencia con el CPT? Que se le añade una cobertura de seguro. Una cobertura de seguro en la cual el beneficiario será el importador de la operativa, y esa cobertura de seguro será de un valor del 110% del concepto que aparece en factura comercial. Es decir, si la mercancía tiene un valor en factura comercial de 100.000 euros, el seguro cubrirá un 110%. 110.000 euros será la cobertura máxima del seguro en la que el comprador será el beneficiario. Es importante entender que la Cámara de Comercio Internacional, que es la que regula los Incoterms cada 10 años, estipula que cuando utilicemos este Incoterm multimodal CIP, deberemos de tener una cobertura de seguro del tipo A. ¿Esto qué implica? Una cobertura casi total, como podemos ver en pantalla, de un montón de conceptos que la cobertura del tipo C, que tenemos en el Incoterm marítimo CIF, no son ni mucho menos las mismas. Pero a nivel de dinero, como exportadores, la única diferencia que tenemos, repito, es la contratación de una cobertura de seguro en la que nuestro cliente será el beneficiario. Seguimos sumando, y es que ahora pasamos a los tipos de Incoterm de la letra D. DAP, Delivered at Place. ¿Qué es un DAP? Un DAP también tiene dos modalidades que son diferentes entre sí, muy parecido en este sentido a lo que era el FCA. ¿Qué gastos imputaremos? Cuando hablemos de un DAP puerto de destino, nuestros gastos, nuestra responsabilidad terminará como exportadores cuando el barco en el que viaja nuestra mercancía contenedorizada llega al puerto de destino. Pero, ojo, sin descarga del buque, con lo cual básicamente no deja de ser a ciencia cierta lo mismo que un Incoterm CIP. Es decir, ¿tiene sentido? La realidad es que personalmente considero que igual no tiene mucho sentido hacer uso de este Incoterm en este lugar. Sin embargo, tenemos la segunda modalidad, DAP, almacén del importador, en el cual se nos imputarán también los gastos de descarga en el puerto de destino, la desestiva, la THC, Terminal Handling Charge, en el puerto de destino, la tasa de seguridad portuaria ISPS en destino, otras tasas portuarias respectivas al puerto de destino, ocupaciones y demoras que se generen ahí, mucho ojo, ahora haremos hincapié en esto, movimientos intraportuarios, si se requiere inspección física en el PIF, en el punto de inspección fronterizo en destino, vuelta a pilas, también correrá por nuestra cuenta, y luego el transporte interior hasta el punto acordado, almacén, pueden ser propios o subcontratados, que hayamos acordado con nuestro comprador. Es decir, asumiremos mucha más responsabilidad y mucho más coste dentro de la operativa utilizando un Incoterm de la letra D, en este caso DAP. Ahora bien, tiene todo el sentido del mundo, y es que, como podéis ver, el despacho de importación, ¿qué es lo que sucede con él? Pues bien, sigue dependiendo en este Incoterm de nuestro comprador, de nuestro cliente. Eso significa que nosotros como exportadores estamos expuestos a que nuestro cliente importador tenga un buen contacto y realice unos trámites ágiles y correctos en el despacho de aduanas, porque hasta que esto no suceda, todos los gastos que se generen en el puerto de destino de THC, ocupaciones y demoras de días que vayan pasando, inspecciones de PIF más vuelta a pilas porque no podamos retirar el contenedor, van a correr a nuestra cuenta. Y son unos gastos que dependen en realidad de lo que es la eficiencia del importador gestionando su trámite aduanero, con lo cual hasta entonces no puedo retirar el contenedor y no puedo entregar. Es algo muy importante tener en cuenta porque nos puede llegar a causar un problema. Importante tener en cuenta y relacionarlo, mucho ojo, con las ocupaciones y demoras que comentaba anteriormente. ¿Qué otro Incoterm del tipo letra D tenemos? El DPU. ¿Qué DPU tenemos? De nuevo, tenemos dos variantes. El DPU terminal del puerto de destino, es decir, es igual que el DAP puerto de destino, pero esta vez con descarga del buque. Ahora, ¿qué pasa con los gastos generados en el puerto de destino? En este caso, nosotros como exportadores asumiremos este Incoterm en el cual nuestra mercancía estará encima de un buque que llegará al puerto de destino y nos haremos también responsables de los gastos respectivos a la descarga. Ahora bien, es probable que se generen malentendidos y problemas con nuestro cliente a la hora de asumir los gastos en terminal, los gastos portuarios de destino, la THC, T3, ocupaciones y demoras, con lo cual puede ser un poco controversial. Ahora bien, DPU, almacén del importador, es un Incoterm en el cual tenemos unos gastos muy similares al anterior, el DAP, pero añadimos la descarga en el punto de destino acordado con nuestro cliente ya en el país del comprador. Ahora bien,
nos encontramos en la misma situación que en el punto anterior. No podremos nosotros retirar la mercancía de nuestro recinto portuario, de nuestro recinto realmente controlado a nivel estatal administrativo, hasta que el importador pase el despacho de aduanas. Con lo cual, todos los gastos que se estén generando allí nos van a repercutir a nosotros directamente cuando no tenemos la responsabilidad de poder pasar el trámite aduanero. Sí, deberemos de proporcionar toda la información y documentación que se precise, pero no ha de ser una responsabilidad directamente nuestra, lo vuelvo a repetir. Y por último, pero no por ello menos importante, nos encontramos con el DDP, Delivered Duty Paid. ¿Qué gastos vamos a asumir ahora nosotros como exportadores? Añadiremos el despacho de importación, el DUA, el Import Control System, que es el ICS2, licencias y autorizaciones que se necesiten en el país de destino para pasar los trámites aduaneros y conseguir el levante a la importación, aranceles, impuestos especiales, otros tipos de derechos como el antidumping, compensatorios y por último, si hacemos un despacho a consumo, el IVA respectivo de ese país, que es conocido globalmente como el VAT. Ahora, tenemos varios puntos que también hay que comentar y es que el DDP no nos obliga como exportador a hacer la descarga, es decir, nos excluye de lo que es hacer la entrega final descargando la mercancía del medio de transporte final en las instalaciones del cliente, pero sin embargo sí que tenemos que hacer nosotros el despacho, con lo cual parece que hay algo ahí que puede que nos genere problemas y que no tenga mucho sentido, que no case. Además, hay muchas empresas exportadoras que tratan de controlar toda la operativa, que es una opción que puede ser muy interesante, pero luego cuando utilizan el Incoterm DDP, por desconocimiento o por falta de información o tal vez por cambios en la normativa reciente, no saben que en algunos países se les exige, y tiene todo el sentido del mundo, tener un establecimiento, una residencia fiscal en ese país, para así poder generar un número NIF con el que poder facturar los respectivos impuestos a este exportador que en realidad es de un país completamente diferente. Pongo el ejemplo, nosotros desde España, la normativa no sé si es actualmente así en este país, pero es un caso para poder entenderlo, en España tenemos un cliente que nos compra mercancías en Estados Unidos. Realizamos un Incoterm DDP en la operativa y nosotros deberíamos contar con un número NIF en el país del importador. Además, otro punto importante es, ya no es solo ese número NIF para poder tener establecimiento fiscal, y es que es clave contar con licencia a la importación. Pues llegados a este punto es momento de cerrar el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de mucha ayuda. Si es así, deja un buen like, suscríbete si crees que es interesante la información que puedes ver en este canal. Cualquier cosa, cualquier apreciación, sugerencia, como siempre, os leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.